Vale, pues vale, creo que ya estamos en el aire. Antes he hecho un speech, pero creo que estaba en privado, por tanto no se ha escuchado nada, lo intento repetir. El objetivo del directo de hoy es que me planteéis dudas que podáis tener de cara a la prueba de selectividad, para la cual quedan pocos días. La semana que viene es la última, antes de la semana clave. La semana pasada hubo un directo que hizo Germán Cánovas sobre las lecturas obligatorias, y lo que yo acordé con él es que hoy haría otro directo que estuviera más centrado en el apartado 3, en el apartado de reflexión lingüística. Pero bueno, también podemos aprovechar, ya que estamos aquí, podemos aprovechar para que si hay cualquier otra pregunta, cualquier otra duda que podáis tener, pues me la planteéis a través del chat y yo intento contestarla lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? También os quería decir que la semana que viene, no, la otra, el lunes previo al inicio de las pruebas, el lunes 7, teníamos la intención, Germán y yo, de hacer un directo de última hora, como de último recurso, por si tenéis dudas o preocupaciones previas justo al día al que tenéis la prueba de lengua castellana, el examen de la prueba de lengua castellana. Y ya está, ahí estaremos, no sé exactamente cuándo, me imagino que por la tarde o por la noche, pero bueno, lo normal es que cualquier cosa que podamos decir ese día no sea fundamental, es decir, que si hay alguna duda puntual o algo específico, algún temor concreto, que lo podamos tranquilizar, pero el trabajo importante se tiene que haber hecho antes. Aún así estaremos ahí. Voy a echar un vistazo para ver si hay preguntas ya o dudas. Vale, me comentan que hay una pregunta que tiene que ver con el análisis inverso, sobre la posibilidad de que aparezcan conceptos como adverbio adjetival o adjetivo adverbial, y se dice que son conceptos muy nuevos. La verdad es que la mayoría de los conceptos que aparecen en el listado son bastante tradicionales. En todo caso, lo que esperaría, esto lo comento a veces cuando doy charlas, lo que esperaría es que la gran mayoría de conceptos, sin exagerar, 200 y pico largos, hay 313, si no recuerdo mal, hablo de memoria, me parece que hay unos 313 conceptos en ese listado de términos gramaticales, y lo que yo esperaría es que 200 y pico, casi cerca de 300, fuesen conceptos que ya habéis trabajado en otros cursos. De hecho, si tomáis cualquier libro de texto de lengua española o de lengua catalana de la ESO, me extrañaría que si hacéis un vaciado, si vais página por página y hacéis una lista de los conceptos gramaticales que salen, en total, no creo que la cifra baje de 200 y pico. Entonces, no hay muchos más. Quizá puede haber conceptos nuevos relacionados con la subordinación, si no habéis visto determinados tipos de subordinadas antes. Y los dos conceptos que sí que creo que seguramente son nuevos son los de verbo inergativo y verbo inacusativo, que creo que este es el tercer año que ya están en la lista. O sea, que tampoco es una novedad en términos absolutos. Pero no son conceptos particularmente nuevos. No sé si tienes alguna dificultad para entender estos conceptos u otros en particular, y si quieres podemos tratar eso, pero son conceptos que deberían estar que están en el glosario de términos gramaticales, que es la obra de referencia de la Real Academia que usamos para construir esta lista, y también en la nueva gramática de la lengua española. Pueden no estar algunos en los libros de texto que uséis, pero esperaría que fuesen casos contados, y en todo caso de lo que sí que estoy seguro es de que están en el glosario de términos gramaticales, que es un material que los profesores y las profesoras deben manejar. O sea, ningún libro de texto va a reemplazar lo que el glosario puede aportar. O sea, que yo creo que aunque uno se compre un libro de texto que esté actualizado según el glosario, actualizado de verdad, porque hay muchos libros de texto que dicen que están actualizados y no lo están, pero incluso aquellos que sí que están actualizados no sustituyen al glosario. El glosario creo que es un libro manual que se debe tener.
Vale, hay otra pregunta en la que se plantea la duda de qué es la deixis. La deixis, estoy improvisando la definición, no tengo el glosario a mano. Creo que no lo tengo a mano. Parece que no lo tengo en la biblioteca. No lo tengo a mano. La deixis es una relación que pueden establecer determinado tipo de palabras con el aquí y ahora de la enunciación. Es decir, un elemento como yo, un elemento como tú, o un elemento como allí, o un elemento como mañana, se interpretan, o sea, su interpretación global depende del contexto. Es decir, si yo digo yo, pues el significado de ese yo es Ángel Gallego, pero si lo dice, yo qué sé, si lo dice Noam Chomsky, pues es Noam Chomsky el referente de ese yo, ¿de acuerdo? Si digo mañana, hoy, por ejemplo, pues mañana alude al sábado, mañana es 29, ¿no? Creo, sábado 29 de mayo. Si digo mañana, el lunes, que creo que es 31, pues la referencia de mañana será el martes 1 de junio, ¿de acuerdo? Esa es la característica más prominente de las palabras deícticas, que pueden ser adverbios, pueden ser pronombres. Los elementos también deícticos son los tiempos verbales. Depende del momento en el que digas, en el que utilices un verbo flexionado en futuro o en pasado, pues puede querer decir una cosa u otra. Estos son los elementos deícticos. Eso es lo que es la deixis. O sea, tiene que ver con la enunciación, con el contexto de enunciación. No solo con el contexto lingüístico, eso es o sea, con lo que está escrito. Eso es otro tipo de relación con la que guarda una conexión, que son las relaciones anafóricas. Pues tienes anáfora o catáfora, pero las anáforas o las catáforas no se establecen en relación al contexto situacional, a lo que estamos, al aquí y ahora de la enunciación. Vale, me comentan que hay otra pregunta que tiene que ver con los pares mínimos, con cómo saber si se ha respondido bien un par mínimo, porque parece que nunca están bien del todo. Bueno, aquí hay dos partes en esta cuestión. Una parte es la que atañe exclusivamente a cómo se contesta. Sobre esto yo puedo dar algunos consejos. Ahora lo haré. Y otra tiene que ver con cómo se corrige, y eso depende del corrector. Esto también lo comento muchas veces cuando doy charlas, que en principio cuando acabáis la prueba sale publicado el examen y también sale publicado otro documento donde yo expongo cuáles creo que serían las respuestas más normales, más naturales a todas las preguntas del examen. Eso es una pauta de corrección que en principio los correctores tienen que seguir, pero bueno, los correctores tienen su propio criterio y pueden ser más o menos flexibles en relación a lo que se encuentran. Yo siempre recomiendo, cuando hablo con correctores, que si hay que ser flexibles, que en todo caso sean flexibles en beneficio del estudiante y que no haya una corrección extremadamente severa, porque creo que no es el contexto para ser extremadamente severo. Pero bueno, el corrector, la correctora puede aplicar esos criterios de una manera u otra. Hay unos criterios que yo publico y, por tanto, esa parte, o sea, hay una parte que no está enteramente determinada ni por lo que yo publico ni por lo que yo contestaría, sino que tiene que ver con cómo se lleva a cabo la corrección. Dicho esto, de cara a lo que tenéis que escribir, lo que yo haría es lo siguiente. Hay como dos pasos clave en la resolución de un par mínimo. El primero, están colgados en algún tweet que yo lancé, me parece que el año pasado. Hay un PowerPoint, además, que también está colgado en Twitter, donde se explican los tipos de pares mínimos y cómo recomiendo yo contestarlos. No hay una teoría articulada de cómo se pueden contestar, pero sí que hay ciertas indicaciones que yo daría. Entonces, la primera indicación es que localicéis el elemento que cambia de un ejemplo a otro. Es trivial típicamente encontrar cuál es el elemento que cambia de un ejemplo a otro. Daos cuenta de que el elemento que cambia tiene que desencadenar
algún tipo de consecuencia, o sea, tiene que tener alguna consecuencia, no es simplemente cambiar una palabra por otra sin más. Es decir, no vais a encontrar, esto también lo digo cuando doy charlas, no vais a encontrar un par mínimo que sea María come pizza y María come pasta, donde solo cambia pizza por pasta, porque eso no tiene ninguna relevancia gramaticalmente. Si planteo ese par mínimo es que soy gilipollas, no tiene ningún sentido, más allá de cambiar un nombre por otro. Entonces, esperad, y aquí es donde viene el segundo paso, la segunda recomendación, esperad que ese cambio, que es evidente, esa palabra que cambie, tenga una repercusión en algún otro aspecto de la oración. Por ejemplo, si cambiamos un adjetivo calificativo por uno relacional, pues bueno, eso no solo estamos cambiando la palabra, sino que estamos cambiando la sintaxis que puede desplegar ese adjetivo. Si es un calificativo, pues se puede poner en muchos casos delante o detrás del nombre, si es relacional no, si es calificativo típicamente se puede graduar, si es relacional no, o sea, va a haber más consecuencias a raíz de ese cambio. Entonces, yo lo que haría sería localizar el elemento que se modifica, luego ver cuál es la consecuencia y aparte, esto lo podéis hacer en lápiz o incluso con bolígrafo de manera limpia en el mismo documento, podéis indicar las 2 o 3 palabras clave gramaticales que creéis que solucionan o que tienen que ver con la resolución del par mínimo. Por ejemplo, en ese caso que os he dado, el caso que he mencionado ahora mismo, pues adjetivo calificativo y adjetivo relacional. Esas 2 serían palabras clave a la hora de resolver el par mínimo. O verbo en acusativo y verbo en ergativo. O sujeto, el par mínimo, el doble par mínimo que he solucionado hoy, por ejemplo, creo que debería ir asociado a palabras clave como sujeto, verbo y posición preverbal o posverbal. O sea, que el verbo esté detrás, que el sujeto esté detrás o esté delante del verbo. Yo haría como una pequeña lista de 2 o 3 palabras clave gramaticales que penséis que son relevantes para explicar ese ejemplo y luego al dar la explicación me aseguraría de que esas palabras forman parte de la explicación. Es decir, que no hagáis una explicación simplemente intuitiva de esta oración significa tal y la otra significa cual, o esta es imposible y esta no, que está bien. O sea, es importante que tengáis la intuición, es importante que sepáis ver qué significa una oración y qué significa la otra, pero también es importante que uséis la terminología adecuada a la hora de describir qué es lo que sucede, a la hora de explicar por qué se da tal o cual contraste. O sea que yo haría eso, esas palabras clave que no van a ser más de 2 o 3, me aseguraría de que están presentes categorías, funciones, las palabras que sean, que están presentes en la explicación. Vale, hay otra pregunta que me están transmitiendo que tiene que ver precisamente con el doble par mínimo que planteé esta semana, que por un lado había un par mínimo que era habla Laura y Laura habla, y el otro par mínimo, por eso es doble porque había dos pares mínimos, es al hablar Laura y al Laura hablar. El segundo ejemplo, al Laura hablar, eso es imposible. No es gramatical en español ni en catalán. Entonces, ahí la persona que planteaba esta duda lo que también decía era que cómo es posible explicar o conocer los principios gramaticales que dan cuenta de eso. No se pide eso. O sea, en el par mínimo no se pide que sepáis, no se pide necesariamente que sepáis cuáles son los principios naturales o los principios gramaticales que rigen ese contraste, sino que sepáis describir qué es lo que sucede. Entonces, ahí creo que no debería ser demasiado complicado hacer una descripción de esos datos utilizando términos como verbo o verbo inergativo, pero va a dar igual, cualquier tipo de verbo. En este caso, hablar es inergativo, pero no es crucial que sea inergativo porque va a suceder con cualquier verbo. O sea, las palabras que hay que mencionar son verbo y sujeto, esencialmente. Y lo que vemos es que en un caso el sujeto puede aparecer delante o detrás del verbo y en el otro caso cuando está flexionado. Y en el otro caso cuando es un infinitivo, y esta podría ser otra palabra clave, infinitivo. O
sea, no son palabras clave muy sofisticadas o esotéricas. Verbo, sujeto, posición preverbal o aparecer delante del verbo, posición posverbal o aparecer detrás del verbo, infinitivo, verbo flexionado. O sea, son términos que creo que debéis conocer. Pues con esos términos lo que habría que decir es simplemente qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que en el primer par mínimo un sujeto puede aparecer delante o detrás del verbo si éste está flexionado y no puede aparecer delante si el verbo no está flexionado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pide, es describir los datos. Me parece que no es necesaria ni siquiera tener como una instrucción gramatical previa muy potente para poder describir eso. Lo que pasa es que quizá no estéis acostumbrados. Esa es otra cuestión. En ese caso no hace falta argumentar el por qué, porque me parece que no se sabe. O sea, eso los gramáticos, o sea, hay respuestas en la bibliografía de por qué eso puede ser así. Obviamente tiene que tener que ver con la flexión verbal, porque son los infinitivos los que imponen alguna restricción, pero no es necesario explicar por qué. De hecho, a veces, sobre todo en Twitter, y en parte por eso dejé un poco ese foro, se dice, no, es que esto es muy complicado. Yo honestamente creo que no es complicado, porque en la mayoría de los casos lo que se está pidiendo no es una explicación última de por qué está sucediendo eso, ni que se formule un principio gramatical que explique eso, porque eso no estáis en disposición de hacerlo, ni siquiera yo en muchos casos. Lo que sí que creo que se puede pedir y a lo que sí que creo que nos tenemos que entrenar es a describir las cosas. Porque ese es el primer paso para luego, cuando sea o quien sea, las pueda intentar explicar. Pero en este caso, basta con describir lo que sucede. Y eso creo que eso creo que no es complicado y creo que es útil en cualquier disciplina, no solo en gramática. También en otras, desde luego, en asignaturas como matemáticas, física, también en literatura. O sea, creo que en cualquier ámbito en el que nos movamos, creo que es importante saber qué tipo de objeto tenemos delante, saber describirlo, caracterizarlo, filosofía, historia del arte, me da igual. Y eso creo que en gramática quizá no se ha entrenado, pero es una cuestión de eso, de falta de costumbre. No es que el ejercicio en sí sea particularmente difícil. Me refiero a la descripción. Hay otra pregunta sobre los pares mínimos que dice lo siguiente, estoy reformulándola. ¿Qué puntuación se otorga a una respuesta en la que no se utilicen los términos relevantes? Pues yo no otorgaría ninguna puntuación. Yo otorgaría un 0. Porque el ejercicio requiere del uso de la terminología relevante. Es como si estamos estudiando medicina o biología y imaginad que sois médicos, os llega un paciente y tenéis que hacer un informe indicando cuáles son sus síntomas. No vais a decir, le he tocado la frente y estaba caliente, o le sale sangre del brazo. Pues no, hablaréis de fiebre, de determinados grados de fiebre, o hablaréis de que tiene una infección o de que tiene una hemorragia. Yo creo que aquí es importante utilizar la terminología que no es, ya digo, yo diría 90 o quizá más % de casos, no debería ser una terminología nueva. Algunos términos sí, pero no todos, ni muchísimo menos. Entonces creo que es importante hacer ese esfuerzo en cualquier asignatura que tengamos. Yo a veces doy el ejemplo de la literatura, pero da igual, en cualquiera, desde luego en física o en matemáticas. Cuando se habla de una integral o de una derivada o de un límite, pues bueno, esos términos los empleamos y los conocemos. Aquí lo mismo. Por tanto, si se da una explicación intuitiva, como las que yo muchas veces veo, sin ninguna palabra gramatical, yo no daría nada. Preguntan que si un verbo está en imperativo, el sujeto puede ser posverbal. Sí, de hecho creo que los imperativos tiene que ser posverbal. A menos, o sea, se puede poner preverbal pero con una coma. Yo que sé, puedes decir tú camina, pero ese no es un sujeto preverbal, es un sujeto que está dislocado, que está fuera de la oración. Lo normal es que si hay un sujeto en los imperativas sea posverbal. Camina tú o habla tú. Vale, la siguiente pregunta creo que es un poco más larga. Voy a verla escrita para no cagarla, para ser un poco fino en la respuesta.
Vale, la pregunta tiene que ver con la siguiente secuencia, que es Juan se arrepiente de que lo hayan despedido y lo que me plantean es si la oración sustantiva que aparece ahí, que es que lo hayan despedido, tiene como función, o sea, desempeña la función de término, entiendo que término de preposición o complemento de régimen verbal. La respuesta es fácil, es complemento de régimen verbal esencialmente porque creo que término de preposición no está en el listado que tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? O sea que la pregunta es sencilla. Perdón, la respuesta es sencilla en este caso. Es complemento de régimen verbal. Vale, me preguntan también que explique la diferencia entre verbo inergativo y verbo inacusativo y si sería correcto referirnos a ellos como verbos intransitivos. No, porque el verbo intransitivo no está en la lista, por tanto tenéis sí o sí que saber manejar las nociones verbo inacusativo y verbo inergativo. Un verbo inacusativo es un verbo que expresa cambio de lugar o cambio de estado, que tiene un sujeto que no es agentivo, o sea, que es un paciente o es un tema. Este tipo de verbos no se pueden transitivizar, no se pueden pasivizar, es decir, no podemos decir, por ejemplo, podemos decir María salió, pero no María salió los libros. ¿De acuerdo? No podemos poner un complemento directo, ni podemos ni podemos hacer la pasiva, es decir, una oración como Ana desapareció, no podemos decir Ana fue desaparecida. ¿De acuerdo? Estos son verbos inacusativos. Son verbos, además tienen otras propiedades, podemos construirlos con estructuras con participio absoluto, del estilo desaparecido el problema o llegado el barco, coma, fuimos a recoger a los tripulantes. Esos son los verbos inacusativos, como decía. Los inergativos son verbos que tienen un sujeto que es agentivo, o sea, lleva a cabo una acción que controla, o sea, no recibe ni sufre la acción del verbo y se pueden transitivizar. Son verbos como comer, cantar, beber, fumar, caminar, sonreír, leer, soñar, y todos estos se pueden transitivizar fácilmente. Dormir una siesta, beber una cerveza, comer un bocadillo, o sea, se pueden transitivizar. O sea, hay criterios, hay pruebas bastante fáciles que son las que os he comentado ahora para detectar unos u otros. Si tenéis dificultad, pues yo qué sé, os podéis hacer lo que yo recomiendo que no hagáis, pero bueno, ya como último recurso, pues uno hace lo que puede, que es aprender una lista de unos 10 verbos de un tipo y del otro, por si os sale en análisis inverso. Eso no os ayudará en par mínimo, o sea, si sale un verbo inacusativo en un par mínimo y no es uno de los que habéis memorizado, estaréis jodidos. Por eso yo recomiendo que no los memoricéis, que sepáis identificarlos. Se pregunta ahora que cómo se puede saber si un verbo es pronominal o no. La pregunta tiene que ver con los tipos de se. Un verbo pronominal típicamente es un verbo que tiene un se, y la clave de ese se es que es un se no argumental. Hay uno de los vídeos que está colgado en el canal de YouTube, que creo que es de los primeros, me parece. En ese vídeo se habla de los tipos de se, y el se de los verbos pronominales, como por ejemplo arrepentirse, no son argumentales. O sea, ese pronombre no alude a algún argumento del verbo. Sí que hay otros ses que aluden a argumentos del verbo, por ejemplo, el se reflexivo. María se ve en el espejo, ese se es María, se ve a sí misma. El se de las impersonales, reflejas, el se de las pasivas, reflejas. Esos son ses que tienen que ver, que están relacionados de alguna manera con argumentos del verbo, pero los ses pronominales, los ses de los verbos pronominales no están relacionados con ningún argumento del verbo. Romperse, caerse, olvidarse, arrepentirse, ese tipo de ses son propios de verbos pronominales. Vale, la siguiente pregunta es ¿qué puedo hacer para saber si hay una perífrasis verbal o no? Una perífrasis verbal es un complejo verbal, es decir, como mínimo habrá dos formas verbales. Una de ellas, la clave es que una de esas formas verbales
no seleccionará argumentos. ¿De acuerdo? No tiene papeles temáticos que asignar. Es decir, un verbo como, ya sea una perífrasis del tipo he cantado, como del tipo puedo nadar, ni el he ni el puedo seleccionan agentes o pacientes. Son verbos que aportan información semántica o aspectual. En el primer caso es aspectual, en el segundo caso tiene que ver con los verbos modales, pero esos verbos no pueden funcionar por sí mismos en una oración. No tienen selección de argumentos. Tienen que ir con otro verbo, que es un verbo léxico, y es ese verbo, el verbo léxico, el que tiene la selección argumental. ¿Vale? Por tanto, por ejemplo, si os fijáis, hay muchas veces yo veo respuestas en las que se dice que el verbo querer es un verbo modal, pero no puede serlo. O sea, tú puedes decir quiero cantar y ahí mucha gente dice no, eso es una perífrasis. No, eso es un complejo verbal. O sea, tienes dos verbos, pero no es una perífrasis porque querer tiene selección argumental. Tú puedes decir Juan quiere la pelota. ¿De acuerdo? Pero en puedo cantar, ahí en puedo, tú tienes, ahí sí que hay una perífrasis verbal, porque poder no se puede utilizar como un verbo léxico. Tú no puedes decir María puede la pelota. Eso no es posible decirlo. Entonces, esa es la clave para distinguir complejos verbales que se pueden considerar perífrasis. Hay un verbo auxiliar o modal que no tiene selección de argumentos, que no asigna papeles temáticos, de otros complejos verbales que realmente lo que ocultan es una selección de una oración subordinada. Es lo que hay en María quiere cantar, lo que hay es una oración subordinada de infinitivo que es cantar. Sí, a ver, hay una pregunta y creo que se ha establecido un diálogo interesante en el chat que tiene que ver con la función de las oraciones de relativo. Y la pregunta es si todas son complemento de nombre, tenga o no antecedente expreso. La respuesta es sí, es que todas son complemento de nombre. Crean particular confusión las llamadas relativas libre, las del estilo la que vino ayer, que sería como una versión de la persona que vino ayer, la chica que vino ayer, la niña que vino ayer, la profesora que vino ayer. Pues cuando se expresa sin el núcleo de sintagma nominal, o sea, la que vino ayer, ahí seguimos teniendo una relativa, que es que vino ayer, y lo que hace es complementar un nombre tácito, un nombre que no se pronuncia pero que está. Y los rasgos de ese nombre, que no se pronuncia pero que está, aparecen en el artículo. ¿De acuerdo? O sea, cuando decimos la que vino ayer, ese nombre tácito es femenino singular y ese femenino singular se ve en el artículo. La que vino ayer, los que vinieron ayer sería masculino plural y así indefinidamente. Entonces, esto también pasa en las relativas libres. O sea, cuando tenemos vivo donde quiero, que es un ejemplo que está copiado del chat, en efecto, allí, o sea, en este caso, donde quiero es una relativa libre, encabezada por el adverbio relativo donde, y en ese caso hay que suponer que hay un antecedente tácito que sería, cuya semántica sería lugar o casa o barrio, ¿no? Vivo en el lugar donde quiero, vivo en el barrio donde quiero. O sea, el análisis es el mismo, se pronuncie o no el antecedente. Vale, a ver. Hay una pregunta también relacionada con toda esta discusión que dice ¿cómo defender eso? Entiendo que eso es que las relativas son complemento de nombre, si es circunstancial de lugar. La respuesta es porque no es circunstancial de lugar. Es decir, o sea, el constituyente que engloba o que contiene la relativa puede ser un circunstancial de lugar o un complemento directo, podría ser lo que fuese, pero la relativa en sí siempre es un predicado, es un modificador, es un complemento del nombre de un nombre. Hay algunos casos donde no es un nombre, donde es un adverbio. O sea, tú puedes decir allí donde va triunfa, ¿no? Es el famoso eslogan del anuncio de televisión. Bueno, en esos casos que son muy marcados, lo que tienen es un adverbio deíctico. Vuelvo a la palabra de deixis que salía antes a raíz de una pregunta. Y los elementos deícticos tienen propiedades nominales. Pero esencialmente lo que vamos a tener son nombres y las relativas expresos o no, estarán tácitos o no. Y la relativa será un predicado de esos nombres
Y luego, todo el sintagma nominal que contiene la relativa, por ejemplo, el caso que yo di antes es vivo, en el caso de vivir no, porque será un complemento de régimen. Imaginad que tenemos trabajo donde vive María. Trabajo en el lugar donde vive María. Pues en el lugar donde vive María, todo eso es un sintagma preposicional que hace de complemento circunstancial del lugar, pero la relativa, donde vive María, es un complemento de nombre del lugar. Esa es la idea. Y así lo que se consigue es una unificación de análisis. Yo recuerdo cuando estaba estudiando COU que me volvía loco que me dijeran que vivo donde, el ejemplo de antes, vivo donde quiero, que ese donde quiero era una adverbial del lugar y que donde era una conjunción, y que luego cuando teníamos vivo en el lugar donde quiero, cuando aparecía el lugar, ya no era adverbial del lugar, entonces era relativa. Eso recuerdo de manera muy concreta que no, para mí no tenía sentido. Yo me lo estudiaba porque me lo decían así, pero no le veía el sentido. Preguntan si este análisis de las relativas libres, o sea, relativas sin antecedente, está recogida en la nueva gramática. Respuesta sí, tanto en la nueva gramática como en el glosario de términos gramaticales. Sí que está recogida esta perspectiva, que lo que hace esencialmente es que, aunque esto no se pedirá de manera explícita en el examen de este año, sí en el que viene, lo que hace esencialmente es desplazar buena parte de las adverbiales, las llamadas propias. No se consideran adverbiales propias, sino que son relativas libres. Hay una pregunta que voy a intentar reproducirla porque no tengo delante el chat de YouTube. La pregunta dice que en los tests de la perra, de la cuenta de Instagram de la perra fea, se habla de adverbiales finales. Y la pregunta es, ¿no habíamos quedado en que no existían o que no había? De cara a este año sí que existen, o sea, están en la lista, por tanto existen. O sea, eso es lo que los cambios, el cambio de análisis de las subordinadas adverbiales finales, de las llamadas subordinadas adverbiales finales, se aplica el año que viene, que es algo que anunciamos hace 2 años. Pero este año no, este año entran tal cual, o sea, que si aparece una oración con María se fue para que nadie la molestara, pues la etiqueta, si hay que identificar cuál es el tipo de subordinada, ahí la etiqueta que aparecerá puede aparecer la adverbial final porque si no me equivoco, también aparece en la lista de este año. O sea, lo que vale de cara a este año no es todo lo que aparece en la nueva gramática, sino lo que aparece en la lista. O sea, yo lo que intenté hacer hace 4 años, que es cuando tomé el cargo, es delimitar un perímetro empírico concreto, o sea, que hubiese una concreción muy explícita de cuáles son las cosas que pueden entrar y las que no cada año. Entonces, si ese término que está en la lista sale de alguna manera, saldrá tal y como está en la lista, no en el análisis que por lo que veo conocéis de la nueva gramática de la lengua española. La siguiente pregunta que me han transmitido es que cuando los pares mínimos se pregunta por la relación semántica, ¿cómo se debería responder? Es difícil para mí responder a esta pregunta porque no hay como... O sea, lo que yo haría es, desde luego, mencionar términos gramaticales que sean relevantes. O sea, voy a poner un caso clásico. Hay una diferencia, hay una ambigüedad en oraciones como devolvió el libro roto. ¿De acuerdo? Entonces, esa ambigüedad, que tiene que ver con cómo se interpreta esa secuencia, tiene que ver también con 2 análisis. Es decir, cuando la misma secuencia de palabras tiene 2 interpretaciones, es que tiene 2 análisis, lo cual quiere decir que tiene 2 sintaxis, lo cual quiere decir que tiene 2 semánticas. ¿De acuerdo? Es decir, si algo tiene más de una interpretación, si un objeto sintáctico, o sea, donde hay más de una palabra, donde hay de 2 en adelante palabras, tiene diferentes interpretaciones, es que tiene diferentes sintaxis. Punto. Esas 2 cosas van de la mano. Entonces, a la hora de explicar la diferencia de significado, hay que explicar cuál es la diferencia sintáctica, porque la diferencia de significado se va a seguir de una diferencia sintáctica. Por ejemplo, en el caso que he dicho de devolvió el libro roto, la ambigüedad
tiene que ver con que en una de las lecturas roto es complemento de nombre de libro y en el otro caso es complemento predicativo, ¿de acuerdo? De tal manera que si, por ejemplo, lo ponemos delante del sintagma nominal, ya no hay tal ambigüedad. Si decimos devolvió roto el libro, ahí ya no hay ambigüedad. Ahí solo hay una lectura de complemento predicativo y por tanto solo hay un análisis. Si solo hay una lectura, solo hay un análisis, solo hay una sintaxis, solo hay una semántica. Hay una pregunta que es la siguiente. ¿Podemos decir que todas las de relativo, las oraciones de relativo, son subordinadas adjetivas? Es que se habla de sustantivas, adverbiales, pero ¿dónde están las adjetivas? A ver, yo, de cara a no liar a los estudiantes para la prueba del 7, la respuesta que voy a dar es que no, porque creo que ese término, subordinadas adjetivas, no se utiliza en el glosario. Se opta por y me parece que también en la gramática, se opta por subordinadas de relativo, porque la otra clasificación, sustantivas, adjetivas y adverbiales, mezcla conceptos, o sea, realmente, o sea, lo único bueno que tiene esa clasificación, bueno entre muchas comillas, es que es consuetudinario. O sea, el único argumento para mantener eso es consuetudinario. Es porque lo hemos hecho así hasta ahora. Pero en cuanto empiezas a rascar, eso tiene muchísimos problemas. Para empezar, mezcla criterios. Te mezcla nociones categoriales, nombre, adjetivo y adverbio, son categorías, con funciones. O sea, funcionar como nombre, funcionar como adjetivo, funcionar como adverbio. Y esas, o sea, ya empezamos mal porque se están mezclando dos criterios de clasificación. Y eso, por definición, una clasificación no puede tenerlo. O sea, tú ofreces la clasificación que te dé la gana, pero teniendo en cuenta un criterio uniforme y solo uno, que puede tener problemas o no, eso es otra cuestión también. Entonces, se opta por subordinadas de relativo porque es mucho más intuitivo y transparente clasificarlas así, porque todas las oraciones adjetivas, las de relativo, tienen un elemento relativo, ya sea un determinante, el chico cuya madre, ese es un determinante relativo, ya sea un adverbio, dónde, cuándo, cómo, o un pronombre, quién, el qué, el cuál. O sea, siempre va a tener un relativo, por tanto es mucho más transparente, mucho más práctico hablar de oraciones de relativo porque son oraciones que contienen un elemento relativo. Por tanto, las adjetivas, o sea, es una terminología que la academia ha considerado poco clara y por tanto se ha descartado, y yo creo que en este caso me parece una decisión adecuada por lo que he comentado. O sea, creo que el único argumento para mantener ese término es consuetudinario y en ciencia no se funciona así. O sea, creo que hay que renovar, hay que revisar constantemente lo que se dice, lo que se asume, ver si es adecuado empíricamente, ver si hace las predicciones correctas, y si no las hace, pues hay que reemplazarlo. Hay que actualizar todo en cualquier disciplina. Lo que ha pasado históricamente en gramática es que ha habido mucho tiempo sin que haya una actualización. Eso quizá es algo que nos ha perjudicado, pero no es... o sea, siempre que y esto está muy claro en el glosario, siempre que se plantea usar un término y no otro, se explica por qué. O sea, no es un argumento de autoridad, no es solo lo dice la RAE. Se explica por qué se dan estos cambios, que no son tantos, también debo decir, ¿eh? Vale, otra pregunta pide que explique una subordinada de relativo que empiece por lo que. Vale, a ver. Hay más de una relativa que puede tener lo que. O sea, una puede ser lo que dices es falso. Esa es una estructura de relativo en la que la secuencia lo que está. Y otro caso totalmente diferente, pero linealmente idéntico, sería algo así como María llegó tarde, lo que me molestó mucho. Ese sería otro caso donde aparece lo que, y son dos lo que es totalmente diferentes.
El segundo lo que es parafraseable, o sea, se puede cambiar por lo cual me molestó mucho, y ese lo que es todo eso es un relativo. En el primer caso, en lo que dices es falso, el lo que en ese ejemplo no es un relativo. El lo es un pronombre neutro que está fuera de la relativa y el que sería el relativo. Es lo mismo que tenemos con el qué, o sea, que nadie se extrañe, es lo mismo que sucede con el qué. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir, el que dijo eso mintió, y el él está fuera de la relativa empieza en el qué, pero también puedo decir, el chico con el que hablé, y ahí tenemos el que hablé y ese el que, todo el que es el relativo, ¿de acuerdo? El chico con el que hablé, el chico con el cual hablé, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, hay más de una posibilidad, o sea, linealmente, de nuevo, volvemos a una distinción que es clásica y es importante hacer en sintaxis, que no es lo mismo orden lineal que orden estructural o que jerarquía. Tenemos, en todos los ejemplos que he comentado, tenemos linealmente el mismo par de palabras, ¿no? Tenemos lo y que, y tenemos el y que, pero el análisis es muy diferente en un caso y en otro. No sé si esto es lo que no sé si esto responde realmente a la pregunta. Por cierto, tendré que cortar el directo como en unos 10 minutos o 15 porque estoy en la facultad, creo que soy el único pringado que está en el departamento ahora mismo, y me van a chapar. El otro día ya lo hicieron, ya me cerraron aquí, tuve que bajar hasta el eje central de la Autónoma para luego subir al parking, o sea que en unos 10 minutos o poco más me voy para que no me cierren las puertas. Hay otra pregunta que tiene que ver con que vuelve a la terminología. Creo que es algo, la pregunta, perdón, es algo como, en el caso de las sustantivas, ¿qué tenemos que decir? Creo que lo que hay que decir es que son sustantivas porque es lo que defiende la RAE. O sea, se ha preservado en la etiqueta clásica, por así decirlo, en el caso de las sustantivas, no porque haya un sustantivo, no lo hay, sino porque tienen un comportamiento, esas oraciones, propio de los sintagmas nominales. O sea que en ese caso, para ese tipo de oraciones, se suele preservar ese criterio porque más o menos funciona. En el caso de las de relativo, no tanto porque, primero, realmente el comportamiento de las relativas no siempre es como los adjetivos. No puedes, por ejemplo, un adjetivo lo puedes colocar prenominalmente si es calificativo, pero no puedes colocar ninguna relativa prenominalmente. Tampoco puedes graduar ninguna relativa, aunque se comporte a ciertos respectos como un adjetivo. Y en el caso de las adverbiales, ya digo, de momento estamos en el listado de este año, estamos manteniendo una concepción bastante clásica, siguen apareciendo oraciones finales, oraciones consecutivas, pero de cara al año que viene esto cambiará, como ya anunciamos hace 2 años. No sé si esta es una respuesta que satisfaga, porque hay un cambio en algunos casos, en otros no. O sea, lo que yo entiendo que se hace es intentar cambiar lo mínimo, pero aquellos cambios donde realmente es necesario desmontar cierto análisis o cierta etiqueta que se usaba, pues ahí sí que se hace y se justifica. Y eso creo que es necesario en algunos rincones de la gramática y que no debe causarnos particular miedo siempre que entendamos la justificación para hacer los cambios. O sea, si es simplemente un cambio determinado por criterio de autoridad, yo entiendo que en esos casos no lo veamos, pero los otros sí. Y obviamente lo que siempre es necesario hacer es que si no se está de acuerdo, pues que se pregunte y yo o quien sea, yo no puedo hablar en nombre de la Real Academia, pero sí puedo hablar en nombre de lo que asumo de cara a la prueba, pues puedo intentar argumentar porque me parece adecuado adoptar ese criterio y espero convencer. Me preguntan cuál es la función sintáctica del cuyo. Entiendo que del cuyo en una oración relativa del estilo un padre cuyo hijo. La función sintáctica, esta es
esta es una buena pregunta porque tiene que ver con una idea que creo que está extendida de que, o sea, la idea es la siguiente. Toda palabra dentro de una oración debe tener una función. Y depende de cómo se entienda la noción de función, creo que eso es falso. Es decir, no todas las palabras tienen una función similar a la de sujeto, complemento directo, complemento circunstancial. Querer extender esa idea a palabras como los adverbios negativos, los artículos, me parece far-fetched, o sea, me parece como estirar demasiado el chicle. ¿Cuál es la función de cuyo? Pues la de determinante. Pero no es una función sintáctica en el estilo canónico, en el sentido de sujeto, complemento indirecto, complemento del nombre. O sea, no es una función sintáctica, no es una función, perdón, asociada al caso, a la noción de caso o a nociones o etiquetas como sujeto o complemento directo o las que sean. Por ejemplo, ¿cuál es la función de no en María no vino? Pues no es inmediatamente obvio ni para mí cuál es la función. Desde luego no puede ser ninguna de las que acabo de comentar, de sujeto, complemento directo, eso es evidente. ¿Cuál es la función? Pues bueno, cambiar la polaridad de la oración, hacer que la polaridad sea negativa o no sé, o sea, no es evidente cómo aplicar la noción de función a este tipo de elementos y creo que el enfoque tradicional, al menos el que yo tuve que comerme cuando estaba en bachillerato y en COU, te vendía la idea tácita, porque tampoco era una idea que estuviese escrita o que fuese muy explícita, de que cada palabra tiene que tener una función y eso creo que es un error. Vale, a partir de la oración lo hizo para que lo aceptaran en el cargo. Me preguntan si se dará como válida una respuesta que diga que es una oración adverbial final, por un lado, y también y por otro también si se daría por válida válido un análisis donde se tratase como una oración sustantiva, término de preposición. Sé que algunas profesoras, algunos profesores están empezando ya a tratar esas oraciones como sustantivas y no como finales. Entonces, la respuesta sería, lo que yo siempre comento en estos casos es que si se da una respuesta que está presente en la nueva gramática de la lengua española o en el glosario de términos gramaticales, tiene que darse por buena. Sea congruente con la lista que yo he dado o no. Va a suceder, me imagino que en estos casos, y no me imagino que en ninguno más, porque en principio las dos cosas van de la mano. Pero lo que yo esperaría este año, de nuevo, es que si sale algo relacionado con este tipo de estructuras, es la respuesta que se dé utilice la etiqueta de oración final, no de oración sustantiva que hace término de preposición. Primero porque en la lista de términos no está término de preposición y segundo porque ese análisis es el que entrará en vigor el año que viene, que es lo que dijimos hace 2 años ya. ¿De acuerdo? Pero sí, si es un análisis o una etiqueta, en este caso un análisis que está en la nueva gramática, pues sí, yo entiendo que se tiene que dar por bueno. No me parecería congruente decir otra cosa. Sí, no estoy segura de entenderla, esta pregunta. La última tiene que ver con el cuyo, o sea, una pregunta que vuelve al... Vale, pero un cuyo se puede entender como uno, el cual, que es relativo, también tiene alguna relación con el relativo, ¿no? Honestamente, me cuesta entender esta pregunta. O sea, cuyo es un relativo, es un determinante relativo porque tiene un comportamiento de determinante, va delante de los nombres, no puede ir detrás. Hay algunos determinantes que sí que pueden ir detrás, pero entonces no funcionan como determinantes. O sea, tú cuando se utiliza el cuyo es en contextos como lo que he dicho antes, un coche cuyo motor, bla, 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 lo que sea. Pues cuyo motor, cuyo va delante del sustantivo motor y por tanto se comporta como un determinante relativo. No sé, o sea, obviamente tiene alguna relación con el relativo, claro, es porque es relativo. O sea, sería como una versión de el motor del cual, ¿no? Y el cual, o
sea, es una especie de, es un relativo posesivo, ¿no? O sea, podrías decir el coche, el motor del cual, pues en vez de del cual, en vez de ponerlo posnominalmente, en vez de que el posesivo, bueno, el sintagma preposicional sea posnominal, se convierte en un determinante posesivo relativo y se coloca delante del nombre, o sea, como para entendernos, como si estuviésemos haciendo la conversión que también hay entre el libro de ella, su libro, o el libro suyo, su libro. El cuyo es igual, es un elemento posesivo que cuando va delante del nombre pues se comporta como un determinante posesivo relativo. No sé si esto soluciona la duda. Yo voy a ir recogiendo el campamento porque si no me van a cerrar aquí, que cierran a las 9 y estoy en el departamento. Recordad que intentaremos estar el día 7, ya lo anunciaremos por las redes, el día 7, que es el lunes previo al examen, en plan para destensar un poco o contestar dudas de ultimísima hora que pueda haber. Y mientras tanto, la semana que viene, que es la última, pues tanto en la cuenta de la perra fea como en la mía, pues seguiremos planteando ejercicios y en la medida de lo posible contestando dudas. ¿De acuerdo? Nada, me despido y muchas gracias por estar ahí. Ya sé que son días complicados, viernes por la tarde. Por eso mismo doy las gracias. Seguimos en contacto y si estáis el día 7, pues nos vemos ese día por la tarde, por la noche, no sé exactamente a qué hora nos conectaremos Germán y yo, pero será en todo caso a partir de las 6 de la tarde. Ya lo anunciaremos, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias.